bendiciones. Ministerio de Excelencia los saluda en este devocional y en este tiempo para alimentar y fortalecer nuestra fe y encontrarnos con nuestro Padre. Le damos gracias a Dios por cada una de las personas que se han podido conectar en esta mañana y a todas las personas que van a ver esta transmisión. Bienvenidos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias por este inicio de semana, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, para aprender de ti, para continuar adelante, Señor, porque tus misericordias son renovadas cada mañana y el que despertemos, estemos aquí, es una muestra de tu amor, de tu fidelidad y tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias y te pido, Señor, que cada una de las personas que va a escuchar este devocional sea fortalecida interiormente en el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, renueva nuestra mente, Señor, purifica nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todas, bendiciones. El día de hoy vamos a seguir con el capítulo 4 de nuestro libro Cómo Dios va a restaurar nuestro matrimonio, y este tema es súper interesante, súper bueno, porque estemos o no en un proceso de restauración matrimonial, este es un tema que todo el mundo debería estudiar, conocer, entender, porque esto nos ayuda a transitar cualquier desierto, cualquier valle, en una postura completamente bíblica, a la luz de la palabra de Dios, entender, ¿verdad?, lo que Dios va a hacer a través de las pruebas. ¿Para qué sirven las pruebas y cómo camino en medio de las pruebas? Bueno, Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? Muchas veces no tenemos idea de por qué Dios permite que estemos siendo probados, ¿verdad? Yo acabo de decir, Dios permite. Dios permite, no es que planee las pruebas, pero vamos a ver los beneficios que vienen con nuestras pruebas. Sobre todo, que nuestra fe es edificada. Como veíamos la semana pasada en el episodio que vimos en el video donde Pedro camina sobre el mar, le pregunta a Jesús, ¿verdad?, de por qué las pruebas, de por qué las situaciones, y decía, Jesús le contestaba, es que de esta manera la fe de ustedes va a ser autentificada. O sea, a través de las pruebas nuestra fe se purifica y se fortalece. Entonces, un elemento importante en las pruebas es la constancia para terminar ese proceso, concluirlo y permitir que sea Dios el que trabaje en nuestra vida. Entonces, lo que necesitamos entender es que cuando Dios permite una prueba, Dios va a enviar su gracia para soportarla. Y una prueba no puede tocarnos si Dios no da permiso, ¿verdad? Entonces, podemos ver en el ejemplo de Job, dice Job 1:12, Satanás no solamente necesita permiso para además, cuando Satanás va con Dios a pedirle permiso para tocar la vida de Job, le dice, muy bien, le dijo el Señor, todas las posesiones están en sus manos, con la condición de que no toques, ¿verdad?, su vida. Y Job, dice Job 1:12, entonces Satanás no solamente necesita un permiso, sino que se le van a dar límites específicos, ¿verdad?, instrucciones específicas en la prueba. Y acá en Lucas 22:31 recordemos cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, cuando le dice, Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido que seas zarandeado como un trigo. Entonces, Dios es el que tiene que dar el permiso para que nuestras vidas sean tocadas por medio de las pruebas. Ahora, cuando somos probados, dice la Escritura, Dios provee una salida, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, que nosotros no hemos sufrido ninguna tribulación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no nos permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar o resistir. Porque cuando llegue la tentación, Él nos dará una salida, ¿verdad? Y a fin de que podamos resistir. Él no nos va a sacar del fuego hasta que estemos dispuestos a caminar en Él, a través de Él y soportar.
es que a través de las pruebas es que nuestra capacidad, nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra capacidad de soportar crece, crece. Y eso es algo muy importante. Estamos en las manos de Dios y hay que recordarlo, dice Eclesiastés 9:1. A todo esto me dediqué de lleno y en que todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Proverbios 29:26 dice, de nada sirve que el Señor del Señor, de nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Proverbios 21:30-21. Y acordémonos de este versículo, donde dice Proverbios 21:1, dice, en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor ha trazado. Que el Señor permita las pruebas no quiere decir que el Señor nos manda a transitar solas por ellas. Estamos en las manos del Señor, la victoria la da el Señor y el Señor es el que nos capacita y nos fortalece en este tiempo. Entonces, entender que cuando Dios permite las pruebas, no es como dice, oh, vete tú sola y allá nos vemos a la salida, ¿verdad? Sino que el Señor promete a través de muchas escrituras estar con nosotros y caminar con nosotros. Y ahí es donde nosotros crecemos. ¿En qué? En nuestra dependencia hacia Dios. Voy a decidir caminar bajo mi propia voluntad o voy a rendirme, caminar en rendición y en total dependencia de Dios para fortalecerme y para animarme. Amén. Para que Dios sea dando la dirección y la guía en este camino. Ahora, Dios también a través de las pruebas produce arrepentimiento y salvación. Dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque la tristeza de Dios, o sea, fíjense, esto es algo que la Biblia aclara. La tristeza de Dios produce arrepentimiento y ese arrepentimiento trae salvación. O sea, es un arrepentimiento genuino y sincero. Y vas a decir, bueno, entonces hay un arrepentimiento que no es de Dios. Claro, el arrepentimiento que trae el enemigo solo trae remordimiento y produce muerte. Solo la hace caminar a las personas en círculos que no pueden romper. Por eso es importante que cuando una persona ha sido redarguida por el Señor y está teniendo convicción, obviamente, de una manera u otra, el Señor se presente a su vida. Porque si la persona no sabe cómo salir de ese ciclo, va a estar caminando en ciclos de derrota, de tristeza, de que no puedo salir de esto y no va a producir ni salvación. Entonces lo que queremos es que, y lo que Dios quiere es que venga el arrepentimiento, pero también venga la salvación, ¿verdad? Que seamos salvos, que lleguemos a puerto seguro. Ahora, eso es lo que dice 2 Corintios 7:9-10. Y Dios permite que estemos tristes para traernos el arrepentimiento. Y cuando estamos intentando hacer que nuestros esposos se disculpen por lo que hayan hecho, esto no trae arrepentimiento genuino y verdadero, sino que en lugar de eso va a endurecer sus corazones. Y es una parte donde siempre les recordamos que nosotros no podemos fungir el papel del Espíritu Santo, ni ser la Biblia, ni ser el pastor. No, no, no. Miren, yo les voy a decir algo de manera personal. Esto de que nosotros les pongamos ponerles prédicas en la tele y ponerle las prédicas en el radio y luego le dejo la Biblia y luego tiene que leer algo. Es una manera donde yo estoy forzando algo, ¿verdad? Yo tengo que pedirle al Señor que Dios ponga ese deseo en el corazón de él de participar y de sentir esa hambre, esa sed y de que él vaya involucrándose paulatinamente. Por eso es un proceso de paciencia. Porque el proceso de restauración matrimonial involucra trabajar con dos seres humanos. Y mientras Dios trabaja conmigo, yo entiendo que Dios me da gracia y que yo tengo que extender esa gracia hacia mi cónyuge, porque Dios está trabajando en él, pero que el trabajo de Dios a través de las personas obra de maneras y tiempos diferentes, porque cada persona responde de manera diferente ante las pruebas, ante la aflicción, ante la adversidad. Entonces, eso es clave, ¿verdad? Dios forja paciencia y nosotros no somos el instrumento que Dios va a usar para traer convicción. No,
aboquémonos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si tenemos algo de que arrepentir y que confesar al Señor, vayamos delante de Él y dejemos que Dios haga el resto. Ahora, esta gracia para transitar las pruebas nos la proporciona Dios. Y aquí Pablo decía, pero él me dijo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínense la vida de Pablo. Transitó media vida en la cárcel, pero escribió 13 cartas de la Biblia, o sea, las cartas de las prisiones, y él tenía gozo. Él escribió Filipenses, que le dicen que es el libro feliz. ¿Y como dice aquí? En persecuciones, insultos, privaciones, dificultades. Imagínense si él no reposó en la gracia de Dios, para haber estado gozoso y escribiendo la palabra de Dios aún en la prisión. Él pudo conocer y experimentar esa gracia en el momento más difícil de su vida. Pero ¿saben por qué? Porque él se aferró a la gracia de Dios. La gracia de Dios está disponible para todas y cada una de nosotras. Es nuestra decisión depender y tomarnos de la mano del Señor para no transitar las pruebas sola. Entonces, tenemos que encontrar otra cosa que Pablo encontró en medio de su prueba, es contentamiento. Y Dios quiere que encontremos ese contentamiento. Entonces, mediante la humildad, ves que vamos a obtener esta gracia, porque dice que Él da mayor gracia. Él nos ayuda, Él nos da mayor ayuda con su gracia. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, dice Santiago 4:6. Dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Dice, dichosos los humildes, porque se recibirán la tierra como herencia. Y el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Entonces Dios quiere que seamos humildes para poder recibir esa gracia, depender de esa gracia. ¿Saben qué es lo que significa cuando yo soy humilde? Cuando yo me permito ser humilde, una de las cosas, cuando yo empecé mi proceso, una profeta vino a mí y me dijo, permítete ser débil. Y cuando yo me permito ser débil, cuando tú te permites ser débil, es decirle al Señor, no lo sé todo y no lo puedo hacer por mí misma, pero confío y me apoyo en tus fuerzas para que tú me guíes, me direcciones, me fortalezcas en este proceso y sea tu Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros permitimos y eso nos lleva a descansar y depender totalmente del Señor. Entonces, cuando nosotros asumimos nuestras debilidades, confesamos nuestros pecados, estamos siendo humildes para permitir que el Espíritu de Dios nos transforme y habite en medio de nosotros. Y es así como vamos a aprender contentamiento sin importar lo que esté pasando. Cuando estemos satisfechos, Dios nos puede dar lo que hemos estado buscando, pero es porque ya aprendimos, como decía Elvirita, ¿verdad? Si no hay que repetir la clase, pero ya aprendimos la lección. Entonces, aprender el contentamiento en circunstancias difíciles que Dios ha permitido. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé que lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. O sea, lo que él tuviera, Pablo estuviera enfrentando en Filipenses 4, 11, 12. Y fíjense, en el libro del gozo, él aprendió a vivir en contentamiento. Nosotros no podemos aprender a vivir en contentamiento solo cuando las cosas están bien, porque entonces, ¿qué diferencia tenemos nosotros con el mundo? Ser hija de Dios se supone que si somos hijas de Dios, estamos transitando una prueba y nuestra confianza está en un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe y que todo lo puede, y que mi vida está en sus manos y Él tiene resuelta la situación que yo estoy pasando. Esa es la diferencia entre el mundo y nosotros cuando pasamos aflicción. Ahora, por medio de las pruebas aprendemos obediencia.
Aún Jesús aprendió obediencia y sufrimiento, en el sufrimiento. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, dice Hebreos 5:8. Y Dios nos perfecciona porque dice, estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del fin, ¿verdad? Dice Filipenses 1:6. Entonces, Dios ha completado una obra que Él quiere completar y, y es donde se nos exhorta a no actuar como Espíritu Santo. Por medio de las pruebas vamos a ser capacitados para consolar a otros, ¿verdad? Entonces, vamos a consolar a otros. Dice, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podemos consolar a todos los que sufren. Ya aprendimos que a través de las pruebas desarrollamos contentamiento, desarrollamos humildad, desarrollamos dependencia. Traemos un arrepentimiento que produce y afirma nuestra salvación. Entonces, esto es algo que podemos, esta gracia que Dios nos ha dado para transitar las pruebas, podemos extendérsela a otros, ya sean personas que están pasando el mismo proceso, procesos diferentes. Eso es algo que podemos transitar y compartir. Ahora, tal vez las pruebas pueden tomarse como una disciplina de nuestro Padre. Y muchas veces, ¿verdad? Ha sido porque hemos infringido las reglas de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que te recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, ¿estamos siendo disciplinados o estamos siendo probados para ver cómo vamos a reaccionar también? ¿Lo vamos a asumir con humildad o nos vamos a enojar y nos vamos a rebelar? Entonces, la disciplina es una bendición porque Dios disciplina a sus hijos. Y los profetas en la Biblia eran exhortados a soportar la adversidad. En Santiago 5:10 y 11 dice, hermanos, tomen como por ejemplo el sufrimiento y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es compasivo y misericordioso, ¿verdad? Tener, ¿verdad?, la paciencia de los profetas cuando transitaron persecución, ¿verdad? Y Job, ellos tomaron el ejemplo de Job, que soportó hasta el final, ¿verdad? Y el Señor le dio restitución. Y actuó, dice aquí, compasivo y misericordioso. Entonces, esa compasión y esa misericordia está para nosotros también. Cuando alguien viene a hacernos maldad, agredirnos, hacernos insultos, debemos soportar sin devolver, ¿verdad? Recordar que los insultos y la maldad son traídos a nuestra vida para recibir una bendición, dice 1 Pedro 3:9, dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. Dichosos los que sufren por la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. 1 Pedro 3:14. Entonces, nosotros no vamos a responder igual, vamos a vencer el mal con el bien. Entonces, ciertamente, dice Hebreos 12:1, ninguna disciplina en el momento de recibirla puede ser agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Después de que somos capacitados por las pruebas, aprendemos a tener paz en medio de la prueba, sin depender de las circunstancias, sino dependiendo de nuestro Dios. Entonces, aprender que a través de las pruebas vamos a crecer en diferentes áreas. Y la fe es la que nos va a ayudar, ¿verdad?, a que abra la puerta de los milagros. Y nosotros queremos creer por la restauración de nuestro matrimonio y no dudar en nuestro corazón. Entonces, decía aquí Marcos 11:22-24, de que tengamos fe, dice, respondió Jesús, les aseguró, si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda,
de lo que dice sucederá, lo obtendrá, porque les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo recibirán. Entonces, creer, creer es el ingrediente, ¿verdad? Que abre la puerta. Dar gracia, contentamiento, dependencia del Señor, vencer el mal con el bien, arrepentimiento, recibir salvación y que la fe es la llave que abre la puerta de los milagros. Entonces, lo que ha sucedido en nuestros matrimonios no quiere decir que el matrimonio se ha terminado, sino que lo que Dios usó para llamar nuestra atención, ¿verdad? Y para transformarnos. Así que no permitamos que el enemigo robe el milagro que Dios tiene para nosotros después de que hayamos soportado y prevalecido. Ahora, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, dice Mateo 19:26. Entonces, es trabajemos de la mano de Dios, dependamos de Dios. No tengamos un plan B y esperemos que Dios lo bendiga. Debemos trabajar con Dios, ¿verdad? Dios no va a trabajar con nosotros, somos los que nos tenemos que apegar al proceso que Dios está haciendo con nosotros. Ahora, vamos a actuar con sabiduría, dice la palabra de Dios. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tener dominio propio. Pongan su esperanza completa en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Aquí hay otra escritura donde Dios nos dice que Él nos da la gracia, ¿verdad? Primera de Pedro 1:13 dice, ¿verdad? Entonces, el dominio propio significa que caminamos con un pensamiento totalmente claro, no confuso, no con doble ánimo, no como hoy sí lo quiero, mañana no lo quiero, ¿verdad? Sino ser estables, sino ser afirmadas, sino ser confiables en nuestra mente, en lo que realmente queremos para evitar las consecuencias de la indecisión. Una de las cosas que aprendemos en las pruebas es a gozarnos. Dice, debemos gozarnos en nuestras pruebas porque sabemos que ellas están produciendo constancia, ¿verdad? Y que nos harán capaces de determinar el curso delante de nosotros. Dice, hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada, sin que ustedes, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces aquí aprendemos que desarrollamos constancia, desarrollamos paciencia, adquirimos sabiduría, adquirimos, ¿verdad? Somos afirmadas en el caminar del Señor, ¿verdad? Entonces, dice, los miedos y las pruebas vienen a la mente de todos. Acordémonos que la mente es el campo de batalla. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Pensar en las cosas buenas, ¿verdad? Como dice, pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso digno de alabanza? ¿Qué es eso puro? ¿Qué es eso justo? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, tú guardarás, dice, en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque ha confiado. Nosotros perseveramos en lo que confiamos. ¿Confiamos en nuestras fuerzas o confiamos en nuestro Dios? Meditemos más en la palabra de manera intencional. Redirijamos nuestros pensamientos, ¿verdad? Y descansemos con todo nuestro corazón en el Señor. Ahora dice, alégrense siempre en el Señor. Alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo respetable, todo lo puro, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. La promesa de Dios es que si moramos en los pensamientos de su palabra, moramos en su palabra, permanecemos en su palabra, vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz inexplicable, porque aunque estés pasando pruebas, tú puedes tener paz. Es como dice la canción, paz en la tormenta. Y esa paz, solo la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo nos la puede dar. Teniendo la mente de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, no permitiendo que los dardos del enemigo, los chismes, las dudas ganen terreno, sino llevando reprendidos esos pensamientos para dar lugar a que la palabra de Dios trabaje, renueve nuestra mente y nos liberte Luca, de todo lo que el enemigo quiere causar. Ahora, claramente, la mayoría de las batallas son ganadas o perdidas en la mente. Entonces hay que seguir el consejo del Señor, ¿verdad? Para ganar victorias sobre ellas hay que alabar y dar gracias. Y cuando aprendemos a gozarnos, cuando aprendemos a gozarnos, ¿por qué nos vamos a gozar en la prueba? Porque sabemos que la gracia de Dios reposa en nuestras vidas, porque sabemos que a través de las pruebas les acabo de dar innumerables bendiciones, están viniendo. Entonces dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando. Día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen en nosotros, ¿verdad? Un mayor peso de gloria. O sea, pero esta breve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Entonces, nosotros nos fijamos no en lo visible, sino en lo eterno, ¿verdad? Que de lo que dice 2 Corintios 4, 16, 18. Y la fe no se ve, pero cuando estamos experimentando esa aflicción ligera, puede que hay cosas que están siendo rotas delante de nosotros o dentro de nosotros y puede ser muy doloroso, ¿verdad? Estas Luca, aflicciones son Luca, momentáneas. Luca. Elvira, dice, mirando nuestras circunstancias, cuando Pedro miró las circunstancias, se hundió. Y recordemos cuando Pedro le dijo a Jesús que le llamara para caminar sobre el agua, ¿verdad? Entonces le dijo que bajó de la barca, ¿verdad? Y él empezó a caminar, pero ¿por qué se hundió? Porque dudó. Entonces, nosotros debemos sujetarnos al Señor, depender del Señor y creer en el Señor, ¿verdad? Tal vez muchas veces el pasar por estos procesos se va a sentir como que estamos siendo pasadas por fuego. Y esto es para que, dice, para que ustedes, motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisoladas por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revela. Entonces, nuestra prueba, nuestra fe es a través de las pruebas acrisolada, probada, perfeccionada, ¿verdad? Entonces, no fallemos, ¿verdad? No murmuremos, no nos quejemos, no nos rebelemos como aquellos que estaban en el desierto, ¿verdad? Porque, porque ahí donde en la prueba se prueba lo que hay en nuestro corazón, se revela lo que hay en nuestro corazón. En nuestro corazón hay fe, hay contentamiento o hay queja. Entonces, hay que mantener la fe y no tener planes alternativos, sino, dice, discernir, ¿verdad? Y quedarnos en el camino correcto. Dice, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Entonces, mantengámonos enfocadas en la fe, mantengámonos peleando la buena batalla, mantengámonos firmes, ¿verdad? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, es importante, les recuerdo, tener una compañera de oración, pero que esté en la misma sintonía, en la misma creencia, ¿verdad? Y, por la palabra de Dios dice en Eclesiastés que más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir.
La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, recordar que una compañera de oración nos puede animar y nuestras peticiones, que somos fortalecidas a través de la comunión, podemos ayunar y orar, pero siempre y cuando estemos en el acuerdo de creer, ¿verdad? De creer lo mismo, porque no todo el mundo cree en la restauración matrimonial, pero si nosotros tenemos una compañera de oración que cree en la restauración matrimonial, nos podemos animar unas a otras, podemos orar unas por otras, podemos ayunar juntas, ¿verdad? En esto que, como dice Eclesiastés, así como cuando Moisés, Aarón y Ur levantaron sus brazos, dice, y cuando se cansaban, tomaban una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Entonces, Ur y Aarón le tomaron los brazos para que Moisés pudiera mantenerlos firmes hasta que se pusiera el sol, y esto está en Éxodo 17:12, porque estaban enfrentando una batalla. Sadrach, Isaac y Abednego, en el libro de Daniel, capítulo 3, también. Ese era cordón de 4 dobleces, porque eran tres, pero la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios que nos guíe en todas nuestras pruebas. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos y Él allanará nuestras sendas. No seamos sabios en nuestras propias opiniones, más bien temamos al Señor y huyamos del mal. Y esto nos recuerda nuevamente, depender del Señor, dependencia del Señor. Por medio de las pruebas somos llenas de gozo por haber sido consideradas dignas de sufrir afrentas por causa del nombre del Señor. Hechos 5:41. Y la palabra de Dios también dice que nos revestimos de fuerza y dignidad y afrontamos seguras el porvenir. Proverbios 31:27. ¿Por qué? Confiadas y vestidas de fuerza y dignidad, porque sabemos en quién hemos creído. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hace un tiempo yo hablaba con una hermana y hay que entender esta parte de amar a Dios. Cuando amamos a Dios, Dios hace que todas las cosas sobren para bien en nuestra vida. Entonces aquí en el grupo puse un documento donde dice compromiso personal. Considerar como gozo cuando me encuentro en pruebas. Basada en lo que he aprendido en la palabra de Dios, me comprometo a permitir la prueba de mi fe para ayudarme a producir constancia y permitir que la constancia tenga su perfecto resultado para que yo sea perfecta y completa sin faltarme nada. Entonces vamos a ser completadas, vamos a ser perfeccionadas, vamos a ser afirmadas en Dios a través de las pruebas. Y acabamos de hablar de las muchas bendiciones, ¿verdad? Voy a poner una referencia, un resumen de lo que se habló aquí, una lista de las cosas que hay que recordar en las pruebas, pero también lo que las pruebas producen en nuestra vida. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Padre. Te pido, Señor, que cada una de mis compañeras sean afirmadas y fortalecidas en su fe. Gracias, Señor, porque tu gracia reposa en nuestras vidas, tu gracia está disponible para nosotros. Te pedimos perdón si hemos querido tomar caminos alternos. Te pedimos perdón cuando caminamos en nuestras fuerzas. Te pedimos perdón cuando somos sabios en nuestra propia opinión y no dependemos de ti, ni buscamos tu sabiduría, ni buscamos tu consejo. Te pedimos que nos ayudes a transitar en este proceso de tu mano, de tu gracia, en dependencia a ti, Señor. Ayúdanos a desarrollar el contentamiento, el gozo. Ayúdanos a tener ese dominio propio para que todo pensamiento que no venga de ti podamos, Padre, reprenderlo y echarlo fuera. Produce en nosotros la mente de Cristo. Crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti. Finalmente, ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, para que esta palabra que dice que a los que aman a Dios todo obra para bien, tú puedas obrar para bien cualquier situación en nuestras vidas. Voltea, torna en bendición toda situación en la vida de mis hermanas que se ha sentido como una carga, que se ha sentido como una situación difícil, Señor. Te damos gracias por ese poder redentor, por ese poder que a través de tu Espíritu Santo tú vienes a manifestar a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, amado Dios, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por ver esta transmisión. Activen la campanita
Dale like, suscríbete a la página si no lo has hecho y comparte para que otros puedan ser bendecidos. Bendecimos tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo.